Bien. Entonces, la clase anterior hemos llegado hasta esta respuesta y se reemplazaba aquí en la ecuación genérica de la corriente, que era Im coseno de omega t menos phi, o más phi más bien. O sea, aquí, en esta. Entonces habíamos dicho que aquí en esta partecita Arroz se chicamocha, reemplaza. si no estoy mal. Desde la obra civil, bueno, Entonces se reemplaza esta parte de acá que es Im, como vemos acá, se reemplaza donde está Im de la función de corriente en el dominio del tiempo. Esta es en el dominio del tiempo, porque tiene aquí el t y un desfase. Bueno, y entonces el Im se reemplaza aquí y el phi se reemplaza aquí. ¿Listo? Y de esa manera se obtiene esto que está acá. Entonces esa es la respuesta que nosotros ya hemos hallado en el ejercicio anterior. ¿Sí? Mismo problema, pero con diferente método de solución. Ahora, la tarea era cómo pasar que ustedes hicieran esto. Cómo pasar de aquí, perdón, de aquí a aquí. Ese era el paso, ¿no? Cómo pasar de aquí a este paso de acá. ¿Listo? Sin embargo, pues vamos a hacer ahí algo rápido para que lo tengamos en cuenta. Y es lo siguiente. Bien, entonces aquí tendríamos que un número z, vamos a darlo aquí a un ladito. Un número z es igual a JB. Esto es el rectangular. ¿Sí? Y ese mismo número z en polar sería de esta manera. Sería z igual a norma de z con ángulo, si damos en otro color, con ángulo, en este caso llamémoslo alfa, ¿sí? Donde alfa es igual a tangente a la menos 1 de b sobre a. Sí, esa era la tarea, mirar cómo se sacaba eso, ¿no? Y por otro lado, norma de z es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. De esa manera se puede pasar, en este caso, lo que tenemos acá, lo que tenemos aquí, es la forma polar, ¿sí? Entonces, yo como paso de rectangular a polar, pues con estas dos ecuaciones. ¿Sí? Con estas dos ecuaciones se pasa
de rectangular a polar. ¿Listo? ¿Qué es rectangular? Lo que está arriba, esto es polar, ¿no? Esto. Perdón, eso es polar. Y lo que está arriba de primeras, eso se llama rectangular, A más JB. Si yo tengo un número de esa forma, A más JB, lo puedo convertir a esta forma, ¿sí? A esta forma con norma de Z, magnitud alfa, perdón, ángulo alfa. Sí, magnitud norma de Z, ángulo alfa, a forma polar. O sea, yo puedo pasar de aquí a aquí. Y también puedo de polar a rectangular. Bien, aplicando esto que está ahí escrito, ¿sí? Esa era parte de la tarea. ¿Cómo yo entonces convierto esto en esto? ¿Sí? Bien, miremos a ver cómo se hace esto. ¿Sí? Bueno, otra forma de escribir el polar es de la siguiente manera, porque pues polar también se puede escribir con exponenciales. ¿Sí? Entonces el polar también se puede escribir, como norma de Z a la J alfa. Es lo mismo. ¿Sí? O sea, esto que está aquí, es lo mismo que está aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que esta exponencial a la J se reemplaza por esta L. ¿Sí? Entonces, de aquí podemos decir que que esta L es igual o es lo mismo que escribir exponencial a la J. ¿Listos? Tengan eso en mente. ¿Listo? Esa es la forma, o sea, se cambia la exponencial a la J por esta L. Y el ángulo que acompaña a J se coloca dentro de la L. ¿Sí? Y esto básicamente es una exponencial, solo que para ahorrar de pronto que las personas no se confunden de tanto escribir exponenciales en un cuadro, de pronto haciendo un ejemplo tan exponencial sobre exponencial, bueno, al último esta J de pronto se termina escribiendo aquí al lado de la E y queda multiplicando E por J por alfa. Entonces, para evitarse en eso, pues cambiaron la exponencial con la J por esta L. De esa manera, pues matemáticamente hay menos confusión cuando se está operando la exponencial. ¿Listo? Entonces, miremos entonces cómo fue que se hizo esto aquí. ¿Por qué resultó esto? ¿Por qué pasó de aquí a aquí? Ahora sí. Ya tenemos ahí una herramienta que podemos utilizar. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces, hagamos esto acá. Estos serían como unos apuntes. Escribámoslos acá encerraditos. Cerrados en color naranja. Listo. Esto es es una nota. Listo, nota. Bien, no es parte del ejercicio, es para que, esa era la tarea, ¿no? Esa era la nota como parte de la tarea que se dejó. De dónde salían esas ecuaciones. Entonces, apliquémoslo. Apliquemos esto. Entonces, ¿cómo paso de aquí a aquí? Entonces, miremos ahí. BM es un número real, ¿sí? Real. Todo número real se puede graficar sobre el plano complejo. ¿El plano complejo qué es? Es un plano cartesiano. Es un plano cartesiano. Un plano cartesiano que tiene un eje imaginario
y tiene un eje real. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se grafica un número, por ejemplo, de A más JB? Este A más JB, ¿cómo se grafica en ese plano? Pues se ubica la parte real, que es A, se ubica en el eje real. Por ejemplo, aquí podría estar A. Ahí. Y se ubica donde está B, el que acompaña a J. Todo lo que acompaña a J son números imaginarios y se ubican en el eje imaginario. Entonces, ¿cuánto vale el imaginario en este número complejo? Vale B. Entonces se ubica sobre el eje imaginario que valdría B. ¿Sí? Y el número como tal está representando en las coordenadas A, B, en el punto de intersección de las dos coordenadas. Es decir, si yo trazo aquí punteado, ¿sí? Justo aquí está el número A más JB. Justo ahí. En el punto donde se intersectan A y B. Ese es el número complejo A más JB. ¿Listos? A más JB. Bien. Entonces, el BM, acá este BM, es un número complejo también, si lo queremos ver como complejo. Es real, pero también puede ser complejo, ¿sí? ¿Cómo lo ubicamos en el plano complejo? El BM. ¿Tiene parte imaginaria? No la tiene, pero se le podría poner. ¿Cómo se le podría poner esa parte imaginaria? BM más J, 0. O sea, parte imaginaria 0, parte real BM. Papá, ¿te puedo decir algo? Bien, entonces se puede ver como un complejo si se le agrega la parte imaginaria. Pero este complejo así sería en forma rectangular, ¿sí? Ahora este número, ¿dónde se ubica? Ese número lo podemos ubicar en la parte real porque no tiene parte imaginaria, o sea, podría estar aquí. Y ahí valdría BM, ¿sí? Y si se representa, bueno, el A más JB se representa con una recta, está allá, ¿sí? Esa recta uniendo el punto A más JB con el origen nos marca un ángulo, ¿sí? Ese ángulo es alfa. Y lo que mide desde el origen hasta A más JB se llama norma de Z, ¿sí? O sea, esta distancia desde el origen hasta el número complejo A más JB se llama la magnitud de Z. Y el ángulo que marca esta recta que une el origen con el punto de coordenadas A más JB, el ángulo que marca con respecto al eje real se llama alfa. Ahora, esta norma de Z con ángulo alfa es el polar de este mismo número. O sea, está en rectangular con coordenadas así, rectangulares. Y en polar sería magnitud con ángulo, ¿sí? Es muy similar a lo que se vio en física, cuando ustedes veían vectores. Había dos notaciones de representar un vector, ¿sí? Una forma era con magnitud ángulo y la otra forma era con vectores unitarios, ¿sí? En coordenadas I, J y K. Entonces, es muy similar, solo que aquí es eléctrico, circuitos eléctricos. Entonces, dos formas de representar este número A más JB, así, rectangular. Y esto, obviamente, escribiéndolo como un polar, que sería igual así, tal cual. Sería norma de Z
con ángulo alfa. Donde ahí estaría representado la magnitud del número y el ángulo que marca con respecto al real. Ahora, este número BM, vamos a ponerlo en fucsia, BM. ¿Sí? ¿Qué ángulo marca con respecto al eje real? ¿Quién me dice? 0, ¿no? 0. Muy bien. 0 grados, ¿cierto? Marca 0. Ahora, yo podría hallar el real de BM. El rectangular de BM sería BM más J0, porque no tiene parte imaginaria. Y el polar de BM sería la magnitud, lo que mide desde aquí, el origen hasta aquí, ¿cuánto es? ¿Cuánto mide desde aquí hasta aquí? ¿Cuánto mide ahí? BM. BM. Entonces, el polar de BM se escribiría como, BM con ángulo, ¿qué ángulo marca? Dijimos 0, ¿no? 0. 0 grados. O sea, ese sería el polar de BM. El polar de BM sería BM con ángulo 0 grados. O el rectangular sería BM. El rectangular de BM sería también BM más J0. Ahí está, en forma polar y en forma rectangular el BM. ¿Listo? Eso es parte de lo que estamos aquí elaborando de este ejemplo, de explicar por qué se cambió a la exponencial acá. ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? Ahora, ya tenemos esto, pues trabajemos mejor el polar. Sí, vamos a trabajar el polar. Entonces quedaría así. Quedaría así. IM E a la J phi es igual a BM con ángulo 0 grados. Ya saben por qué es. ¿Sí? Es lo mismo que BM. Sobre ese numerito que está abajo, R más J omega L tiene parte real R y parte imaginaria omega L. ¿Lo puedo convertir a polar? Claro, se puede convertir a polar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo convierto a polar? Como está aquí donde dice la nota. ¿Cómo hallo la magnitud? Saca la raíz a eleve al cuadrado, más súmele b al cuadrado y saca la raíz a todo. Eso sería A y omega L sería B. ¿Cómo hallo el ángulo de este número? Dice que es tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que es B, que es en este caso es omega L, sobre A, que es R en este caso. Entonces, de esa manera saco alfa y norma de Z, ¿sí? Para escribirlo aquí debajo. Entonces, me quedaría que norma de Z sería la raíz de A. ¿Quién es A? R A cuadrado sería R al cuadrado. En este caso, R sería A, según esta notación. Y B sería omega L. Entonces, más B al cuadrado, más B al cuadrado. B es omega L, lo que acompaña a J. Entonces sería omega L al cuadrado. Ahora yo podría escribir esta L o la exponencial. Cualquiera de los dos, vamos a escribir la exponencial. Pues para que sea igual a lo que está escrito acá. Entonces la exponencial. Exponencial J. ¿De quién? Entonces, en J va el ángulo que marca este señor, pero en polar. El ángulo dice que es tangente a la menos 1 de B sobre A. ¿Quién es B? Es omega L. ¿Quién es A? Es R. Entonces, tangente a la menos 1 de omega L sobre R, que eso es B sobre A. Entonces, esta raíz va multiplicando acá, esto se extiende hasta acá, y eso sería hasta el momento. Bueno, este que está acá lo podríamos cambiar por la exponencial E a la J0. Sí, escribámoslo en exponencial para que no se vayan en pronto a confundir, pues porque estamos trabajando uno en exponencial y otro con ángulo
Listo. Entonces aquí sería exponencial a la J0. Y miren que un exponencial o un número elevado a la 0 aquí es igual. J por 0 es 0 y E a la 0 ¿cuánto da? 1. 1. Y 1 por BM da BM. O sea, ahí no estamos haciendo nada indebido. Todo está bien ahí. Listo. Por ese lado para que lo veamos también por ese lado. Ahora, para dividir estas dos exponenciales, esta sobre esta, ¿cómo divido? Entonces, magnitud de esta sobre magnitud de esta. Bueno, escalar. Escalar de esta sobre la escalar de esta. Entonces, escalar sobre escalar y exponencial sobre exponencial. Ahora, esta exponencial, así como x elevado a la 2 puede subir, si está en el denominador, x elevado a la 2 sube como x a la x a la menos 2. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Miremos, un ejemplo de matemáticas que decía que 1 sobre x es igual a x a la menos 1. 1 sobre x al cuadrado es igual a x a la... ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, ahí les recuerdo. ¿Sí? Cualquier número que esté en un denominador puedo subirlo a multiplicar. Está dividiendo, sube a multiplicar, pero la potencia que él tenga sube negativa. En este caso la potencia es 1, sube como menos 1. En este caso la potencia es 2, sube como menos 2. ¿Sí? Aquí podríamos llamarlo B. Perdón. B. Y aquí B. Entonces aquí quedaría B por X. Y aquí B por X al cuadrado. O sea, el X al cuadrado sube. Al subirlo hay que cambiarle potencia a potencia negativa. Bueno, multiplicar la potencia por menos 1. Si esto es negativo, sube como menos por menos más, sube como más 2. Entonces hay que multiplicar la potencia por menos 1. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta de qué es lo que vamos a hacer acá. Listo. Entonces, siguiente paso. Siguiente paso. Entonces, vamos a escribir nuevamente IM E a la J phi es igual a BM sobre la raíz de R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado por E a la J0 por, en este caso, subimos esta de abajo, la potencia de abajo, E a la J tangente, la subimos, pero esa sube negativa. O sea, por E a la menos J tangente a la menos 1 de omega L sobre R. ¿Sí? Subió. Pero al subir, esto sube negativo, miren, subió negativo. Y luego una multiplicación de 2, ¿sí? De estas dos. Hagamos un recorderis nuevamente. X a la A por X a la B es igual a X a la A más B. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? O si este B es negativo, ¿sí? X Sí, a la menos señor. B. Pues esto quedaría no más B, sino quedaría Menos B. menos B. O sea, es una suma algebraica ahí, pero obviamente B es negativo. A más menos B, pues A menos B. ¿Listos? Entonces eso para que lo recordemos. Y eso es lo que vamos a aplicar ahí. ¿Listo? Entonces, aplicando eso ahí, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar que IM a la J phi es igual a BM sobre la raíz de R cuadrado más
amigo cuadrado, R cuadrado, por E. Entonces quedaría, J está en ambos, bueno, al sumar quedaría restándose, ¿no? Quedaría J0, que en este caso es 0, ¿sí? 0, J por 0 pues 0. 0 menos J tangente a la menos 1 de omega L sobre R. ¿Cuánto es 0 menos J tangente a la menos 1 de omega L sobre R? O sea, 0 menos esto, pues queda menos esto. ¿Sí es así o no es así? Sí, señor. Y pues, Euler. Listo, entonces quedaría a la menos J tangente a la menos 1 de omega L sobre R. Bien. Eso nos queda ahí. Y ahí se puede deducir entonces que, y ahí es donde deducimos que KIM, escribámoslo no tan enredado. KIM es esto que está acá. Y que phi es esto que está acá. Bueno, sin el J, ¿no? O J phi sería todo eso. Sería menos tangente a la menos 1 de omega L sobre R. ¿Sí? Y eso es lo que deducen ahí, en el libro. Espérenme que se actualice. Miren. De aquí saltan a esto. Y eso es lo que acabamos de hallar. Revísenlo y me dicen si no es así. Si es así, esto que está acá es lo mismo que acabamos de hallar aquí. Solo que aquí cuando hablan de esto, omiten toda esta explicación y todos estos pasos porque pues, se supone que ustedes ya saben esto. ¿Sí? Entonces, esto es matemática, álgebra, bueno, ¿sí? Algo de cálculo para llegar a esta respuesta que es la que llegamos aquí. ¿Listo? ¿Claro esto, muchachos? Entonces, ¿claro de dónde salió esa respuesta? Esto era parte de la tarea, ¿no? Cómo pasar de aquí a aquí. Sí, Que era señor. haber investigado todo esto y ver cómo salía esa respuesta que estaba acá. ¿Listo? Bien. Hasta ahí, vamos, ¿no? Entonces, sigamos con la siguiente página. Miremos, aquí hay un ejemplo. Pero no, ese ejemplo no me parece que lo veamos, porque es más matemático, ¿sí? Y pues en el momento no me interesa efectuar derivadas de la misma manera, pues se podrían hacer. Se podrían hacer las derivadas, simplemente esto es matemático. Sí, miren, si vemos acá, determina la tensión compleja en la combinación serie de una